La Hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, ya sabés, este es el espacio que desde hace ya casi 20 años tratamos de mostrarte que hay detrás de la comunicación, ¿no? Un par de repasos de la semana. Quiero que veas una de las tapas del diario Clarín, justamente, con la imagen de Romina Piccolotti. Bueno, no sé si la recordarás, pero fue secretaria de Medio Ambiente, ministra de Medio Ambiente en la época, en el inicio de Néstor Kirchner, condenada ahora por corrupción, ¿no? Por haberse, esto lo determinó la justicia, haber robado fondos del gobierno para uso personal. Pero claro, todos recordaban el robo, el choreo, pero no recordaban, excepto hay que decirlo, una muy buena nota de Ricardo Roa de Clarín, recordaban en qué nos metió esta mujer. Esta mujer, por supuesto, el gobernador, entonces gobernador de Entre Ríos, Busti, que, a ver, brevemente te lo recuerdo, querían que una papelera finlandesa se instalara en Entre Ríos para aprovechar la materia prima de la madera que produce tanto la Argentina y hacer pulpa de papel, una empresa finlandesa de la más alta tecnología. Pero bueno, a ver, adivina qué pasó. Exactamente, pasó eso, ¿no? Le pidieron un peaje a los finlandeses y los finlandeses dijeron, ¿sabes qué? Del otro lado del río no me piden nada, me voy. Y se fueron a Uruguay. Bueno, a partir de ese momento, el gobernador Busti se volvió ambientalista, la llevó a La Nación, al gobierno nacional, a Romina Piccolotti, y nos embarcamos en una malvinización contra las pasteras uruguayas. Fue un bolonqui atroz. Desde la ciudad de Gualeguaychú, que era el centro de la protesta, ahí a orillas del río Uruguay, bueno, cortaron el puente a Uruguay durante 3 años, un piquete que duró 3 años, estuvo casi en guerra con Uruguay. Esto lo recuerda muy bien Roa, que fue todo hecho en base a fake news. Finalmente se acordó la paz con Uruguay y Argentina se comprometió, dijo que la UBA iba a monitorear la contaminación de la pastera. Eso fue hace 15 años. Bueno, ¿sabés qué descubrieron? Que la única contaminación que había en el río Uruguay venía de la ciudad de Gualeguaychú, que no trata sus efluentes. O sea, en base a esas fake news casi nos meten en una guerra. Pero lo que nadie recordó, y eso es interesante para las empresas, para la comunicación de las empresas, para sectores como la minería, por ejemplo, que están rodeados de mucho mito, mucha fake news, que Argentina perdió todo un sector industrial que se fue a Uruguay. Después de esa pastera, Botnia se llamaba, se sumaron pasteras de España, de Suecia. Argentina se perdió todo un desarrollo industrial que hoy está en Uruguay y lo único que puede hacer Argentina es vender materia prima, ¿no? Entonces, por eso recuerdo que los premios Seicon, está pasando por acá abajo, le vamos a pedir a Nacho el site de los premios Seicon.com, que tiene la versión junior, que cierra el 18 de octubre con una propuesta para que los estudiantes de comunicación hagan para mejorar la comunicación de la minería, para que no pase lo mismo que pasó con las pasteras. Bien, otro repaso de la semana, Nacho, otra etapa de Clarín de la semana, amenazan con clausurar supermercados por los aumentos de precios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver, el gobierno está haciendo un festival de platita, está imprimiendo la Casa de Moneda, imprimiendo a lo loco, billete, 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 un prodigio, la verdad, una proeza industrial que se deja mostrar en el mundo. 24/7 imprimiendo billetitos de 1000. No podemos imprimir billetes más altos, de más denominación. ¿Por qué? Bueno, vos ya lo sabés, vos ves la Hora de Maquiavelo, sabés que esto es una estrategia de comunicación. La diputada Moró, que de casualidad es la misma que puso la famosa cláusula de negligencia para impedir que entraran las vacunas de Estados Unidos, la Pfizer, la de Moderna, y que, bueno, Argentina hubiese podido recibir muy temprano millones de dosis de la vacuna de Pfizer y bueno, miles, el cálculo, algunos hablan de 10.000, otros de 20.000 argentinos compatriotas dejaron su vida a manos de, a ver, Hannah Arendt, la
filósofa Hannah Arendt decía, después de la Segunda Guerra Mundial, que hay lo que en alemán se llama Schreibtischtäter, que son, digamos, genocidas de escritorio, que con su firma mandan a la muerte, o mandaban a la muerte los nazis, a millones, por ejemplo, de judíos. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Con esa clausulita. Ahora, la diputada nos dice que van a clausurar supermercados, porque aumentan los precios. Es toda una gran estrategia de comunicación, una gran estrategia de comunicación. Yo quiero que veas un clásico ejemplo. Después hacen un acting para los medios, ahí los de la CGT con las pecheras controlando los precios cuidados, qué sé yo. A ver, muchachos, hace 8 años que existe, casi 8 años que existen los precios cuidados. No cuidaron nada los precios, subieron 7 veces en esos 8 años. Pero tienen el mensaje implícito de el gobierno te cuida de los malos empresarios. Las empresas, mientras no expliquen nada, van a poder hacer esto. La secretaria de Comercio, Paula Español, por ejemplo, apretando a los empresarios para que todo ese festival de platita no explote en hiperinflación antes de las elecciones de noviembre, en donde el gobierno con la platita quiere recuperarse de la derrota. Bueno, veremos. Una encuesta, lo último que te muestro, una encuesta de Sheila Wilker, esta de agosto, sobre esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable de la inflación? Las políticas del gobierno nacional, 54%. La del gobierno de Macri, esto es en agosto, 18%. Los empresarios, 13%. Si le sumás comerciantes y productores rurales, tenés 15%. La mayoría, y si vos sumás, te va a dar exactamente el resultado de las elecciones. Los que creen que la inflación es producto de las empresas malas, bueno, votan al kirchnerismo. Quiere decir que afortunadamente esta estrategia de comunicación, esto de no imprimir, no hacer billetes de más denominación y imprimir papelitos, no estaría funcionando tan bien, lo cual es una buena noticia. Yo te pido que te quedes en esta hora de Maquiavelo. Me voy a sentar con 2 hombres de los medios de comunicación para que te expliquen algo que te venimos contando en la hora de Maquiavelo y en muy pocos lugares más, que es que hay una guerra subterránea entre los medios tradicionales periodísticos y las plataformas como Google y Facebook. Te vamos a explicar por qué. Bueno, a ver, estamos con Daniel Desein, que es el presidente del diario La Gaceta de Tucumán, uno de los diarios más importantes del interior de la Argentina. Está en la Asociación de Editores de Diarios, que es ADEPA, como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Y Diego Garazzi, mi tocayo, que es el gerente de legales del diario La Nación, con esta pregunta, ¿no? Que en la obra de Maquiavelo muchas veces decimos esta alegoría, esta metáfora, que Google, Facebook en cierta forma, pero sobre todo Google, es como que te construye la calle, ¿no? Te construye la calle y te pone el semáforo también. Pero también te escribe la ley de tránsito. Entonces vos circulás y llegás a tu casa y de repente ves una multa. Y vos decís, pero pará, si yo estaba en rojo y yo paré. Y preguntás y te dicen, no, lo que pasa es que cambiamos el algoritmo. Bueno, ese poder tremendo que tienen las plataformas lo usan en parte para, y este es un interesante, que hay como una especie de guerra subterránea que para la mayoría de la gente es invisible entre los medios tradicionales y las plataformas, porque además de manejar el algoritmo como quieren y la gente por ahí te puede leer si el algoritmo tiene ganas o no te lee, no te ve, si no tiene ganas, se quedan con una buena parte de de los ingresos publicitarios que tenían los medios antaño, y bueno, y están reclamando un derecho de autor, ¿no? ¿Cómo le explicamos eso a la gente que eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, si quieren arranco yo. Efectivamente, es algo que es una carrera que se ha acelerado vertiginosamente en los últimos años. Yo empecé a intervenir en las asociaciones en el 2007, que es un año de disrupción, es el año que se presenta el primer iPhone.
En ese momento los diarios se llevaban el 30% de la publicidad, el 40% se la llevaba la televisión y todo Internet un 5%. Bueno, hoy más del 50% se lo llevan las tecnológicas y los diarios de ese 30% bajaron a un 9%. Y de ese más de 50, el grueso es Google y Facebook. Exactamente, casi 80% de todo lo que es digital se lo lleva Google y Facebook. Por poner otros números, Facebook y Google en uno de los 2 primeros trimestres de este año, uno facturó 50.000 millones de dólares de ingresos publicitarios, el otro 25.000. El New York Times, el diario más prestigioso del mundo, o uno de los más prestigiosos del mundo, menos de 100. Claro. Esas son las asimetrías, las diferencias, y todo eso regido, como bien decís, por leyes opacas, que se reescriben todo el tiempo, que no sabemos cómo son, y las plataformas son lo que llamamos facilidades esenciales, ¿no? O puertas de entrada al entorno digital que hoy permea la vida de todos. Claro, es como que la calle es Google y vos necesitas transitar en la calle. Aparte, déjame agregar una cosita a lo que decía Daniel. ¿Como consecuencia de qué se llevan esa publicidad? ¿Qué es lo que ven? Claro, porque ahí está la gran demanda, ¿no? Los medios les exigen, en Europa ya hay una ley, incluso en Australia también, que paguen derecho de autor. Claro, porque vos fijate una cosa, yo esto lo repito mucho, si no hubiera contenidos de cualquier tipo, desde musicales, libros o de información y de noticias, ¿cómo se podrían utilizar las plataformas? ¿Qué sentido, qué valor tendrían las plataformas? Me pongo en el lugar de Mark Zuckerberg de Facebook y te digo, no, nosotros vamos a hacer que nuestro algoritmo muestre más lo que hacen y comentan los amigos y no tanto las noticias de los medios que tiran pálidas, como diría Mario Ishi. Te voy a dar un dato de la pandemia que es interesante para ver el valor que tiene para la sociedad las noticias. Cuando se decreta la cuarentena, el 19 de marzo, creo que de 2020, 19 de marzo, el día de San José. A partir de ese momento creció la demanda de noticias online en un 80%. Entonces vos decís, está perfecto que Zuckerberg defienda como quiera el negocio. La gente buscaba informarse a través de los medios y no de los amigos que por ahí no tienen idea. Exactamente. Entonces me parece que el valor de la información de calidad es absolutamente importante y necesaria para las plataformas. Y lo que estamos viendo es que no hay una retribución equilibrada, por lo menos. No lo pongamos como justa o injusta, que es difícil, pero se nota un desequilibrio muy importante entre lo que dan los medios, con el esfuerzo que eso implica, con los costos asociados, con la responsabilidad. Claro, las investigaciones son de los medios y la responsabilidad son de los medios, los sueldos que se pagan lo pagan los medios, los impuestos que pagan locales, las cargas sociales las pagan los medios, pero la publicidad que vende, ponele Google, con esa información se la queda Silicon Valley. Ahora, en Europa y en Australia ya hay leyes que las obligan a pagar o por lo menos a sentarse a negociar y eso está cambiando la voluntad de las plataformas de dejar algo de lo que se llevan. Sí, te diría que la discusión se aceleró, ¿no? Yo muchas veces cuento que cuando salió la directiva de la Unión Europea que consagra el derecho de autor para los generadores de contenido, yo estaba en Silicon Valley. Estaba en un predio al frente de las oficinas de Facebook y al día siguiente me iba a reuniones en Google. Estaban que trinaban los tipos. Totalmente desconcertados porque sabía que era un cambio de época. Y efectivamente, a partir de allí, que esta directiva lo que hace es determinar que todas las legislaciones de todos los países de la Unión tengan que adecuarse para respetar ese derecho. Bueno, el mundo miraba esa película y luego vimos grandes aceleraciones en materia de multas por negociaciones injustas, ¿no? Porque las plataformas pretendían pagar o cooptar a los medios. Bueno, empezaron a pagar. De alguna forma hay un producto que lanzó, por ejemplo, Google el año pasado, Google News Showcase. Donde a algunos medios les paga, a otros no. Entonces, medio como que yo te pago si yo quiero y pero te exige que no haya o no defiendas como medio una ley que las obligue. Es como una cláusula de escape en acuerdos, en anuncios casi simultáneos, con pocos meses de diferencia,
en donde Google y Facebook anunciaron la misma cifra, que fueron $1.000 millones cada uno por Como 3 años. Se pusieron de acuerdo. 1.000 Sí. millones por 3 años. Recordame más o menos cuánto facturan entre los dos. 1.000 millones en 3 años, para todo el mundo. Y bueno, Google está en el orden de los 200.000 millones al año. Un PBI argentino. Y Facebook la mitad, más o menos la mitad. O sea, entre los dos hacen más de un PBI argentino. Entonces, en términos proporcionales, esos porcentajes son números bajos y para la industria de los medios es bajo. En promedio... Es como una propina, digamos. Un 1%, 2% puede ser de la facturación de un medio promedio dentro de los que vimos que están dentro de estos O sea, ni le acuerdos. aporta a los medios y por supuesto que para las plataformas es menos que una propina. Lo importante, diría yo, es lo simbólico, porque hay un reconocimiento. Exactamente. Se paga por derechos de autor. Las plataformas se negaban a reconocer que tenían que pagar por el contenido. Exactamente. Pero esto, lo que dice Dani, es muy importante. Hay un reconocimiento expreso de que los contenidos deben ser remunerados. Obviamente estamos en una situación... El tema es cómo y cuánto. Muy alejada de las pretensiones de los medios y de las plataformas. Y es interesante, vos decías que hay una guerra subterránea. Yo te diría que con todas las presiones que ha habido en todo el mundo, Presiones de los medios. emergió a la superficie esta pelea, esta lucha. Y bueno, nada, estamos viendo lo interesante de la globalidad del problema. En todo el mundo se está tratando, tanto las plataformas como los medios están de alguna manera enfrentadas de una manera muy similar, con características muy precisas en cada uno de los escenarios. En Europa, en Australia, un caso paradigmático muy interesante de analizar. Los australianos los canguros estuvieron durísimos con Google y Facebook, al punto que hasta creo que Facebook amenazó con irse a Australia. Sí. ¿Sabes? Te robo un segundo con lo de Australia, porque es muy interesante cómo plantearon el problema, esta guerra que vos decís. El gobierno australiano, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia Australiana, desarrolló un código de negociación, en donde lo que se obligaba a las partes era a negociar de buena fe. Pero es muy importante de buena fe. Claro. En Francia lo sancionaron por no haber negociado de buena fe. Y lo interesante de la solución australiana... Porque Francia me parece que lo que hicieron fue acordar con algunos para, digamos, dividir y reinar. Exactamente. Y la solución australiana es muy interesante porque lo que decía es, va a haber un árbitro designado por el gobierno que va a recibir las ofertas. Lo que los medios creen que debieran recibir como retribución por sus contenidos y los que las plataformas creen que deben pagar por ese mismo contenido. Y no es que se iba a entablar una negociación, se iba a elegir una de las dos. Entonces, eso generó un incentivo muy fuerte. Claro, para negociar, claro, acordemos algo antes de que nos impongan. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿De qué se habla? Porque esto, vos decías 1.000 millones de dólares en 3 años, que para Google es nada. Es lo que, no sé, no digo lo que gasta en café, pero más o menos. Sí, algunas estimaciones que se hacen respecto de cuánto le generan los contenidos periodísticos a las plataformas nos dan alguna pista. Pistas son por la opacidad, casualmente, de las cifras de su distribución, de las reglas internas, de la forma en que inciden las plataformas en la circulación de sus contenidos. Los algoritmos que son muchas veces impenetrables. Es más, casi te diría es una ciencia oculta, ¿no? El SEO, sí. Search Engine Optimization. Y tenés que ir a ver qué cambios hace Google. Es como que la ley por la que te regís fuera secreta. Sí, y algunos porcentajes que circulan del lado de las asociaciones de medios, en base al cálculo de ese impacto, están en torno al 10%, ¿sí? Y hoy estamos muy lejos de esos porcentajes. Muy lejos, sí, claro. ¿No? Claro. Ahora, mostramos en el programa pasado una solicitada que publicaron los medios de todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, digamos, liderado por la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Está en América Latina generándose una conciencia de los medios que son como hormiguitas, ¿no? Como una marabunta contra un gigante, ¿no? Que se tienen que de alguna manera poner de acuerdo en qué les van a reclamar y cómo, ¿no? Ahí te agregaría una cosa que además de las asociaciones de medios latinoamericanos y la SIP que nuclean no solo a los latinoamericanos sino a los de América del Norte,
La News Media Alliance, que es la asociación más representativa de la prensa americana, también participó de eso. Y WANIFRA, que es la Asociación Mundial de Editores, también firmó esa solicitada. Y que esté la News Media Alliance es importante porque estamos hablando básicamente de empresas norteamericanas. Claro. O sea, ahí hay una gran pelea, hay un gran debate. Claro. La News Media Alliance está pidiendo una exención ante el Congreso americano para poder actuar en bloque, ¿no? Claro. para dar una excepción a las leyes antitrust. Claro, Y ellos no casualmente permiten que esa las discusión. empresas se junten todas para ir contra alguien porque sería como una especie de monopolio. Pero al mismo tiempo, las autoridades pro competencia, digamos, de Estados Unidos, están investigando a Google. Muchos dicen que, bueno, podría llegar a terminar como terminó la Standard Oil, que de ahí salió la ESO, la Exxon y la qué sé yo, la dividieron en 20 pedazos, la AT&T, la Telefónica, que la dividieron en... Y que podría pasar algo así con Google. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que está haciendo Google hoy en materia publicitaria? Por ejemplo. Que representa de alguna manera lo que se llama un abuso de posición dominante. Se queda con todo. Vulgarmente está de los dos lados del mostrador, de alguna manera. Esto es lo que se plantea. ¿Por qué? Porque tiene, tanto Google como Facebook, una integración vertical con ciertas otras empresas a las que fue adquiriendo, que son las intermediarias o las que con la tecnología intermedian entre los anunciantes y los espacios de publicidad, lo que se llama el inventario, que está en muchas empresas, pero también fundamentalmente en los medios. Y también, que puede estar en la calle también, un cartel es un inventario de publicidad, por ejemplo. Opera como una agencia en ese sentido, intermediando, pero a la vez tiene un inventario ilimitado propio. Entonces, arbitra en el precio de esa publicidad, generando una distorsión muy importante. Entonces, esa forma de... esa actuación en el mercado está siendo estudiada muy detenidamente en Estados Unidos. Un dato interesante, ¿no? Los anunciantes usan lo que llaman las cookies de Google, por ejemplo, si vos estás en Chrome, para espiarte, para saber dónde navegás, qué te gustaría comprar y después venderte. Ahora, para respetar tu privacidad, Google dijo, bueno, vamos a eliminar las cookies. Ahora, eliminan las cookies y los otros anunciantes a los que les vendían, por ejemplo, la Gaceta de Tucumán, La Nación, le vendía espacios publicitarios, no va a tener cómo rastrear a los consumidores. Pero ¿saben quién? Nunca va a dejar de saber qué haces, qué te metes, qué anhelás, qué deseas. Google y Facebook, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Totalmente. Sí, te diría que esos son fenómenos que abonan la fertilidad del debate, porque en los últimos años recién empezamos a ver el lado B de las tecnológicas. Lo que decís vos, el uso de datos privados, la injerencia en los procesos electorales, la difusión de las noticias falsas, ¿no? Entonces, y el control que tienen sobre la opinión. Por ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no, si Trump puede o no puede tuitear, si Bolsonaro lo dejan, ¿no? Exacto. Con lo cual, ahí el rol del periodismo, muchas veces desacreditado, que se consideraba algo caduco, ¿no? Que cualquiera podía ser periodista Como con diría un celular. Jaime Durán Barba, eso es viejo. Claro. Hoy recupera ese rol, ¿no? De poder aportar a la conversación pública elementos para filtrar los contenidos negativos, los contenidos falsos, ¿no es cierto? Descontaminar y tratar eso de... se vio mejor en la pandemia que nunca. Porque la información fue vital en el pleno sentido del término. Totalmente. Si estábamos mal informados, no podíamos coordinarnos como sociedad para adoptar las medidas preventivas adecuadas ni discutirlas públicas, ¿no? Una última pregunta para el cierre, que es el tema que nos ocupa aquí en la hora de Maquiavelo, que es cómo usar, si se quiere, ¿no? A la opinión pública a tu favor o en contra. Esto de que el chiste, los medios son viejos, esto está muy instalado y que lo nuevo son las plataformas y que los medios tienen que morirse. Esa fue un poquito la visión de la comunicación del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo. Esta guerra entre comillas, se lleva a cabo subrepticiamente. ¿Conviene, en un minuto, conviene llevarla a la opinión pública desde los medios? Sí, desde mi punto de vista, claramente. Es fundamental que se entienda cuál es
el reclamo de los medios y más que el reclamo, cuál es el valor de los medios. Esto que decía Dani, se planteaba como algo caduco, algo pasado de moda, lo que vos decías recién. Ya no sirven más, cualquiera puede ser periodista, las plataformas pueden serlo. Las plataformas son canales, son la calle. Lo cual es muy bueno, que un tipo con un celular pueda filmar cuando están fajando a un manifestante, ¿no? Yo no quiero dejar de destacar el valor que también tienen las plataformas para los medios. Es muy importante, digamos, la dinamización de la distribución de la información, la capilaridad que alcanzó la información, no se podría haber hecho sin las plataformas y la inversión que hacen. Dicho esto, creo que hay que retomar el equilibrio y la opinión de la opinión pública es fundamental y explicarle bien cuál es el valor de las noticias y del periodismo es fundamental. Y la última, mis respetos a Google, que como tecnológicamente como empresa aporta unas herramientas espectaculares y ha contribuido mucho a mejorar en algunos aspectos la vida de la gente, en otros no tanto, así que mis respetos, pero llegó la hora quizá de empezar a debatirlo y llevar la guerra por afuera. Diego Garazzi, de La Nación, muchas gracias. Daniel Desain, de La Gaceta, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad, somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.